Genghis Khan es uno de los generales más sanguinarios y poderosos de toda la historia de la humanidad. Él, con su solo impacto matando y matando a miles de personas, logró reducir las emisiones de carbono en niveles que jamás se han reducido en ninguna época de la historia. Y aquí en Gaia te contamos un poquito de su historia basándonos en el libro de Los generales más grandes de la historia de Michael Ranke. Comenzamos. El verdadero nombre de Genghis Khan no era Genghis Khan, era Temujin. Él nació en el año de 1162 al norte de Mongolia. Su padre, Yesugei, era líder de la tribu de los Borjigin y su madre se llamaba Huelu o Elum. Él ya nació con un carácter místico, ya tenía una profecía que lo envolvía desde que era un bebé. Cuando era bebé, tenía un coágulo de sangre en el puño, con lo cual, de acuerdo a las costumbres mongolas, significaba que él iba a ser un gran líder y que estaba destinado a la grandeza. Alguna vez, al padre de Genghis Khan lo envenenaron los tártaros, y Genghis Khan, pues, agarró un poco de rencor contra ellos. Posteriormente, Genghis Khan se casó con una mujer llamada Borte, la cual la tribu de los Merquitas secuestró y le hizo la esposa de su líder. Genghis Khan, enojado, furioso y obviamente exacerbado, reunió un ejército de 20.000 hombres y acabó con esa tribu de los Merquitas, con lo cual varios jefes de tribu mongoles vieron que Genghis Khan era bastante peligroso. Entonces, On Khan y Yamuka se decidieron aliar para pelear en contra de Genghis Khan y acabar con su poder. Genghis Khan acabó y arrasó con ellos, consolidándose al principio de su carrera militar como alguien con el que no se podía jugar, ya que podía acabar con el ejército que él quisiera. Pero no era solo a su brutalidad, no era solo a que fuera muy fuerte, no era solo a que fuera tan sanguinario como se llamaba. A Genghis Khan se le recuerda muchísimo por eso, pero Genghis Khan era bastante inteligente, tenía mucha estrategia, además de que era bastante bueno en la diplomacia. Y en la siguiente parte del video te cuento las claves del ejército mongol de Genghis Khan que lo llevó a conquistar casi toda Asia y a llegar incluso a conquistar territorios en Hungría. Y te lo cuento en la siguiente parte del video. Una de las claves del éxito de Genghis Khan era que él entendió desde que su madre lo crió cuando su padre murió, el poder de la unificación. Él vio que las tribus mongolas tenían mucho potencial, que iban a ser capaces de hacer lo que quisieran, digamos, en el ámbito de conquista, en el ámbito de expandirse, pero que tenían un problema. Todos eran muy envidiosos, todos eran muy nepotistas, todos tenían muchos rencores entre sí y las disputas internas no permitían que la gloria mongola pudiera extenderse por otros territorios alrededor a ellos. Hay una frase que le dijo su madre que dice esto: es fácil romper una flecha, pero un gran número de ellas es un reto mucho mayor, con lo cual Genghis Khan entendía el poder de la unificación, no solo de sus ejércitos, sino también de los territorios que conquistaba. Genghis Khan, a pesar de que tiene fama de ser un aniquilador de los territorios que conquistaba y de matar mujeres, niños, enfermos y ancianos por igual, también entendía una cosa: él no exterminaba en todas las ocasiones. Al igual que Aníbal de Cartago, Genghis Khan daba opciones a unirse a él, a aliarse con él. Y Genghis Khan, si te aliabas con él, pues digamos que te iba chido, no te pasaba nada y no te iba a aniquilar. Pero si no accedías a las condiciones de Genghis Khan cuando él te conquistaba, lo más seguro y lo que terminaba pasando es que aniquilara a toda la población. Mujeres, niños, ancianos, enfermos, hombres, soldados, esclavos, todo por igual, todo lo aniquilaba. Pero Genghis Khan también entendía el factor miedo, y al entender el factor miedo de las ciudades que aniquilaba, de las ciudades que dejaba desiertas como pueblos fantasmas, mandaba 1, 2, 3, 4, 5 sobrevivientes para que les advirtieran a otra ciudad: mira, Genghis Khan pasó por acá, Genghis Khan nos arrasó. Si Genghis Khan quiere negociar contigo, negocia con él y acepta todos los términos, porque si no, pues será la perdición de tu ciudad. Así, a través de una política, a través de una filosofía de dominación y unidad, Genghis Khan fue conquistando y conquistando más territorios, ya que o los aniquilaba o propiamente dicho se le unían y le rendían tributo, culto, etc. Además, Genghis Khan era bastante inteligente en la formación de su ejército, ya que en el ejército no solo viajaban soldados, el ejército de Genghis Khan también estaba conformado por consejeros, por contables que hacían las cuentas de los botines que, que provenían del saqueo, además de estrategas y guías espirituales dependiendo de los dioses de la gente que estuviera en su ejército. Además de esto, Genghis Khan cambió la política de los ejércitos mongoles, ya que como habíamos dicho, las tribus familiares siempre estaban en constante disputa y muchas veces los rangos militares se heredaban, por lo cual, pues bueno, igual los militares no tenían la capacidad que debían tener, ya que su cargo era heredado. Entonces Genghis Khan
Creía mucho en los méritos y en extinguir esta idea de lazos familiares. A los soldados les recompensaba con buenos botines y no importaba ni siquiera si eran de raza mongola para ir ascendiendo posiciones en la escala de su ejército, ya que cualquiera con buenos méritos militares podía encontrar una buena posición. Entonces, además de esto, Genghis Khan tenía una organización muy clara de su ejército que le permitía dirigirla y de que incluso una palabra que usamos hoy en día proviene de ahí. Esta organización, y lo voy a leer, tiene varios nombres. Arban, que es una formación de 10 hombres. Jajun, que es una formación de 100 hombres. Mingan, que es una formación de 1000 hombres. Tumen, que es una formación de 10.000 hombres. Y Hurchi, que es un líder. Además, cuando había de 2 a 5 Tumen, es decir, de 2 a 5 formaciones de 10.000, ya más de 20.000, más de 50.000, se llamaba Ordu, o sea, un ejército, ya era un ejército. Y Ordu, pues es el origen, es el antecedente de la palabra que usamos hoy en día, la palabra horda. Con lo cual, Genghis Khan tenía bastantes claras las bases de cómo iba a funcionar su ejército, no solo en los méritos, no solo en la cuestión de los botines, sino también en la organización. Además, el ejército de Genghis Khan era muy hábil con la lanza, era muy hábil con la espada, era muy hábil con las flechas y sobre todo era muy hábil con los caballos, que voy a hacer un apartado especial para los caballos. Y sobre todo tenían un sistema complejo de señales de humo, de antorchas, de tambores, con lo cual se comunicaban a la distancia. Además de eso, tenía incluso Genghis Khan servicios de inteligencia que le informaban de las debilidades de otros ejércitos, con lo cual Genghis Khan estaba preparado prácticamente para todo. Y, y no solo eso, sino que también estaba bastante bien aprovisionado, pero hay un elemento esencial aquí, los caballos. Y te voy a hablar un poco de los caballos en la siguiente parte del video. En Game of Thrones hay unos personajes que son los Dothraki, que se consideran los señores de los caballos, claramente de inspiración mongola. Los mongoles eran los señores de los caballos y los señores del arco. ¿Por qué? Cada miembro del ejército mongol viajaba con desde 3 a 4 caballos. Y estos caballos eran fuentes de muchas cosas, de transporte, vehículos de batalla y también fuentes de alimento, ya que a los mongoles les encantaba la leche fermentada de yegua y los guisados que tenían que ver con carne de caballo. Además, estos caballos les proporcionaban muchísima movilidad cuando se enfrentaban a ejércitos que normalmente eran muy pesados. Además de esto, los mongoles eran unos expertos arqueros. Tenían muchísima movilidad, digamos, en la cintura, con el arco, y podían apuntar a donde otros soldados no apuntaban. Se decía que los mongoles podían atinar flechas a más de 250, a más de 260 metros de distancia. Las flechas eran una característica especial de los mongoles y sobre todo los viajes en los caballos. Además de esto, el ejército de Genghis Khan, a pesar de ir aprovisionado, normalmente se caracterizaba por viajar a distancias largas con pocas provisiones, ya que así viajaban más ligeros y podían atacar al enemigo con más ferocidad y con más, digamos, posibilidades de aniquilarlos. Entonces Genghis Khan, pues no solo era un tirano, dictador que mataba a diestra y siniestra, sino que, pues, estaba muy bien organizado, tenía un elemento esencial como los caballos y además de que sus ejércitos tenían muchísima estrategia, tenía espías incluso implantados en otros ejércitos, además de que no era limitante a su propia raza mongola, sino que a otros miembros de otros países les daba de otros países, de otras naciones o de otros territorios conquistados, les daba la oportunidad de unirse a su ejército para contribuir a su causa, que era extender Mongolia hasta donde pudiera. Entonces, Genghis Khan, pues con todo esto, una de las conquistas más importantes que realizó es gran parte de China, y te la cuento en la siguiente parte del video. La campaña militar de Genghis Khan, en China duró alrededor de 10 años. Él entró a la ciudad de Yan'an, que hoy es Pekín, y expulsó a su líder, que era el jefe de la dinastía Jin, que se llamaba Wanzong, que huyó hacia el sur cuando Genghis Khan logró conquistar por fin los territorios chinos. Además de esto, Genghis Khan extendió sus conquistas más allá del mar Caspio y por todo Persia, con lo cual se generó un periodo bastante interesante que se conoce como la Pax Mongólica, ya que una vez los mongoles habían conquistado pues prácticamente todo el mundo medieval occidental conocido, pues había bastante paz en estos territorios. Genghis Khan no era receloso con las religiones de los territorios conquistados. Otorgaba libertad religiosa no solo a los pobladores de las naciones que conquistaba, sino que también a sus propios líderes militares. Con lo cual había una apertura bastante interesante ahí, ya que a Genghis Khan le convenía que todos estuvieran de alguna manera satisfechos. Además, el ejército de Genghis Khan, posterior a conquistar territorios chinos y persas,
mostraba una gran adaptabilidad a inventos que ellos tenían para usarlos en su propio beneficio y en su propio ejército. Una de las rebeliones destacadas de Gengis Khan fue una contra los turcos corazmitas, a quien Gengis Khan envió un emisario. Al emisario pues lo mataron, y Gengis Khan furioso arrasó con ellos y eliminó prácticamente cualquier vestigio de esta dinastía. Además, hay otra rebelión que se llama la rebelión de los Tangut de Shishin, la cual, pues bueno, Gengis Khan exterminó, dando así un paso pues más para la Pax Mongólica de la cual estamos hablando. Y Gengis Khan no solo permitía la libertad religiosa, sino también el libre comercio. No tenía restricciones arancelarias al respecto, y mediante la ruta de la seda, ruta que después recorrería Marco Polo para conocer a un sucesor de Gengis Khan, se daba un comercio bastante considerable en la zona. Y otra de las cosas que dijimos al principio, bueno, fue el impacto ecológico que tuvo Gengis Khan. Tanto a Gengis Khan como a sus descendientes se les atribuyen un montón de muertes de muchísimas personas. Más o menos aproximadamente 30 millones de muertes atribuibles a Gengis Khan y a sus sucesores. Con lo cual, muchos ecologistas han dicho que Gengis Khan hizo algo que pues nunca se ha hecho jamás y que probablemente no se haga, que es un enfriamiento del planeta, reduciendo tanto las emisiones de carbono que, digamos, la atmósfera del planeta Tierra se limpió gracias a las masacres de Gengis Khan, con lo cual, bueno, es un método poco ético que no se va a realizar, pero que está ahí en el aire y que Gengis Khan lo hizo en su momento. Así pues, Gengis Khan tuvo una muerte poco honrosa, o quizás es de las muertes pues más, podríamos llamar ridículas, pero bueno, la muerte es muerte y la muerte no pregunta. Gengis Khan estaba un día de cacería y se cayó del caballo. Las heridas del caballo provocaron que se muriera. Y ya está. La muerte no tiene mucha ciencia. No es como Aníbal de Cartago, que se envenenó. No es como Julio César, que lo traiciona su amigo Bruto, y etcétera, etcétera. No, aquí Gengis Khan se fue de casa, se cayó del caballo y se murió. Con lo cual, pues bueno, deja una muerte poco digna para tal personaje que era. Pero dejó un legado que duró muchísimos siglos en el medievo, y algunos genetistas, de acuerdo al autor Michael Ranke, han dicho que hoy en día quizás una de cada 200 personas, por todos los descendientes que tuvo Gengis Khan, sea pariente de Gengis Khan, y en la época de Gengis Khan una de cada 8 personas era pariente de Gengis Khan. Con lo cual, además de dejar muchísimos hijos, dejó un legado militar increíble, entendiendo el poder de la unificación, de la alianza, de adaptarse y de poder adaptar los territorios a su causa. Yo fui Mundo, espero que te haya gustado este video de Gengis Khan. Hay contenido toda la semana, shorts todos los días, y nos vemos en una siguiente ocasión. Adiós.